Hola a todos, aquí te comparto un spoiler de esta nueva temporada de Pit Bay basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Gwyn chasqueó la lengua con desgana. Ya tendrás tiempo para eso. De momento, yo puedo mantener la ilusión de la imagen que quieras tener frente a los demás, siempre que estés cerca de mí. Bueno, pero ¿cómo se supone que voy a salir de aquí? ¿Creerás una ilusión para mi cadáver? Gwyn entonces señaló al forense, quien agarraba un maletín lleno de dinero. Ya está todo arreglado. A la policía le mostraré una urna con cenizas y le diré que fue usted incinerado. Habló, pero ¿cómo saldré delante de todos así? ¿No han visto entrar a esta mujer? También verán el rostro de Guay en ti, la policía. Tranquilo, señor Tony. Respire, todo está controlado, dijo el gemelo malvado de Guay, sonriendo mientras bajaba sus manos, y el resucitado volvía a ver su rostro en el espejo, y también las lúgubres paredes de la morgue. Usaré mi poder para hacerte invisible a los ojos de los presentes, y yo volveré a ser el mismo que cuando entré. Dicho esto, ambos salieron dejando al encargado de la morgue, quien se quedó solo, y entonces sacó una urna con cenizas que ya tenía prevista en uno de los armarios y a continuación había guardado el maletín en un cajón con llave. Luego de eso, este también había salido camino a la sala de cámaras, donde tras darle un fajo de billetes al encargado, habían borrado las imágenes de la última hora. Mientras Gwyn y Tony habían salido del edificio como si nada, ya que todas las personas que se fueron encontrando tan solo vieron a un anciano, el cual había entrado un tiempo atrás con el propósito de identificar a uno de los cadáveres como su hijo. Así era como Tony había logrado desaparecer sin dejar rastro. A su regreso a la vida y por lo tanto, nadie sabía qué nuevos y macabros planes tenía, así como los de sus insólitos aliados. Durante la cena de la noche de sábado, Bate no dejaba de dar vueltas al tenedor sumergido en sus espaguetis. «Pete Bay, ¿estás bien?», preguntó Charlie preocupándose. «Sí, sí, claro. ¿Acaso no está rico? Puedo hacerte otra cosa si quieres». «No, no, está bien. Es solo que estaba pensando». «¿Y qué estabas pensando? ¿Puedo saberlo?». El piloto entonces posó su tenedor y miró fijamente a su joven novio, quien como siempre le devolvía la mirada con una tierna y perpetua sonrisa dibujada en su linda boca. «Pensaba en ti, en mí, en nosotros. ¿De veras? ¿Y qué era lo que estabas pensando?». Babe estiró su mano derecha hacia Charlie posándola sobre la mesa. Entonces el joven levantó la suya y las unieron. «Te amo. Lo sé, Pete. Yo también te amo». «Sí, ya, pero quiero decir que te amo muchísimo, como nunca he amado a nadie más». Charlie se rió divertido. «Lo sé. Sé que me amas mucho. Me lo demuestras cada día». Babe negó. «No como debería, Charlie. Sé que tengo un carácter horrible. Te grito y a menudo te digo cosas que puedan parecer que no me importas, pero te juro que...». Pete Bay le interrumpió Charlie, ahora con su cara seria. «Tranquilo, yo sé cómo eres y jamás me he sentido mal por lo que me dices. Te he conocido así y no quiero que cambies. Amo todo de ti». Babe sonrió y a continuación tiró del brazo de su novio para que se levantase y se sentase en su regazo. «Eres tan malditamente lindo. Tengo mucha suerte de tenerte. Por favor, Charlie, no me dejes nunca.
No dejes de amarme jamás. No podría vivir sin ti. Tú eres mi todo. El más joven lo abrazó con fuerza y a continuación posó varios besos alrededor del hermoso rostro del piloto, hasta terminar en su boca. Jamás voy a dejarte. Una vez te prometí que te cuidaría y te acompañaría hasta que te aburrieras de mí, y pienso cumplirlo. Eso jamás ocurrirá, Charlie. Nunca podría aburrirme de ti, pero sí temo que tú, nunca, óyelo bien, Pete, nunca voy a irme a ningún lado. Nuevamente, estos se fundieron en un largo beso y un fuerte abrazo, y al término de su cena, ambos se sentaron en el sofá para compartir varios besos y unas cuantas caricias más. Entonces Bey se fue a su habitación, mientras Charlie se quedó fregando los servicios de la cena. El piloto tenía una gran sonrisa en su rostro tras salir de la ducha, ya con su pijama puesta, pues al fin había conseguido confesar verdaderamente su amor al hombre de su vida, y por ello se sentía un poco más aliviado.